Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí Jaime Vicente Chagüe de nuevo, en esta ocasión y una vez más también solicitado por Eduardo de México. Nos ha pedido que analicemos una película de 1960 dirigida por Roberto Gabaldón con Ignacio López Tarso, Pina Pellicer y Enrique Lucero en los papeles principales, una película titulada Macario. Primero, agradecerle mucho a Eduardo de México por partida doble. En primer lugar, por confiar en mí una vez más para una nueva videocrítica, de películas por otro lado siempre muy estimables. Eduardo nos ha dado, personalmente a mí me ha dado mucho trabajo estos días, afortunadamente. Y en segundo lugar, y referido a la película que nos ocupa, le quiero agradecer también que nos abra una pequeña ventana al cine producido en su país, ¿no? Entiendo en este caso por su nick, que es México. Porque al final, aquí en España conocemos la edad dorada del cine mexicano, sobre todo por Luis Buñuel. El nombre de Buñuel, e insisto con esto, al menos aquí, ha eclipsado a un buen número de cineastas, quizá no de una personalidad tan marcada como la del realizador de Calanda, pero sí excelentes, maravillosos artesanos del oficio, que no podían servirse de los medios de su país vecino, Estados Unidos, y que en su lugar lo compensaban con historias muy sólidas y auténticos cantos a la imaginación como es este Macario. Entre esos cineastas se encontraría Roberto Gabaldón, que es uno de los grandes del cine mexicano. O sea, por su cámara pasaron, para que os hagáis una idea, María Félix, Dolores del Río, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz, en definitiva, prácticamente todos los grandes de la Edad de Oro y que además en muchos casos dieron el salto a Hollywood. Quizás lo que voy a decir ahora no sea para nada necesario, pero porque al final siempre es esa búsqueda infructuosa de la autoría, ¿no? Del sello estilístico de un realizador, como si eso ya de alguna forma legitimara. Es cierto que cuesta encontrar un nexo común, una inquietud común en las obras de Gabaldón. Al final hablamos de un realizador que cuenta con medio de centenar de películas aproximadamente. Al final, todos estos cineastas mexicanos eran profesionales de este arte que siempre trataban de obtener el mejor resultado posible. Es decir, si hay algún tipo de autoría clara, es esa, ¿no? La profesionalidad y la diligencia. Por otro lado, además, rodaban como churros, como decimos aquí. Era muy raro que se tomaran algún tipo de periodo sabático entre película y película. Pero sí es verdad que en varias de sus obras, y Macario en eso no es una excepción, nos encontramos inquietudes sociales, las diferencias entre ricos y pobres. Por otro lado, eran cineastas tremendamente versátiles. En el caso de Gabaldón, tenemos por un lado la película de la cual vamos a hablar hoy, que es Macario, que podríamos definir quizá como una fábula moral, pero también cuenta Gabaldón con una muy buena adaptación de La Barraca, de Blasco Ibáñez, precisamente, donde se ve esa preocupación por los desheredados de la tierra. O también vemos cintas de cine negro que vuelan a muchísima altura y que yo recomiendo vivamente, como es La Otra con Dolores del Río. Esta última, por cierto, a lo mejor si la veis os suena un poco el argumento porque fue objeto de un remake norteamericano, una película que se tituló Su propia víctima, con Bette Davis como protagonista. Un detalle, por cierto, este último, que confirma cómo Hollywood nunca ha sido impermeable a la influencia que ha ejercido sobre ellos la industria del cine mexicano. Hoy lo vemos hoy en día, algunos de los realizadores más solicitados están plenamente afincados en Estados Unidos, ¿no? Como Alfonso Cuarón, etc. Guillermo del Toro, en fin. Por otro lado,
en esas listas que circulan sobre las 100 mejores películas de la historia, en este caso las 100 mejores películas mexicanas de la historia, no es raro toparse varias veces con el nombre de Gabaldón, incluidas, por cierto, entre ellas las dos últimas que os he nombrado, y donde también podemos encontrar a este Macario. Además, vamos a hablar de una cinta histórica. Fue la primera obra mexicana que obtuvo un Oscar como mejor película extranjera. No lo ganó, y lo cierto es que lo tenía muy difícil aquel día, porque competía en esa misma categoría con una obra titulada El manantial de la doncella, dirigida por un cineasta llamado Ingmar Bergman. No deja de ser, por otro lado, curioso que coincidieran ambas películas en el mismo año y en la misma categoría, porque puede parecer que aparentemente no tienen mucho que ver, ni en el tono ni en la forma, pero sí que es verdad que ambas coincidían en ponernos sobre el tablero cuestiones muy trascendentes. Y entre la más trascendente de todas esas cuestiones está sin duda la muerte. En definitiva, 4 estrellas altas, muy altas, según mi humilde criterio, para una película que resulta inolvidable por varias razones y todas para bien. Creo que merece muchísimo la pena, Macario. Por cierto, a acotar, el guión se basa en una novela escrita por B. Traven, un novelista de cierto halo misterioso. Concedía pocas entrevistas, tampoco está muy claro su origen, si era alemán o de dónde era. Se le puede comparar un poco por su carácter huraño con J. de Salinger, para que os hagáis una idea, y que estuvo gran parte de su vida afincado en México. Además de Macario, escribió otra novela que pocos a lo mejor hemos leído, pero que todos creo que conocemos y que responde al nombre de El tesoro de Sierra Madre. Efectivamente, John Huston adaptó una novela de Traven para llevar a imágenes, pues una de sus grandes obras maestras, por cierto. Para introducirse en una obra como Macario, sí que creo necesario y además muy interesante contextualizar la película, y concretamente la relación de México con la muerte. Ya en el prólogo, en esas letras sobreimpresionadas, en los rótulos, nos avisan del sentido tan particular que tiene el país con el tránsito hacia la otra vida, especialmente en el Día de Difuntos, que es cuando comienza la acción. Por citar un ejemplo reciente y de una cinta de alcance internacional y que seguro que todos o casi todos habréis visto, está Coco, la película de Pixar. Parte precisamente de esos días 1 y 2 de noviembre, cuando se celebra el Día de Muertos, como lo llaman en México. No me voy a entretener demasiado en esto, o voy a procurar no hacerlo, porque Eduardo lo sabrá infinitamente mejor que yo y seguro que me podrá corregir en 1000 cosas. En resumen, lo que vamos a ver en Macario es cierto que nos puede remitir a las celebraciones de Halloween muy extendidas hoy en día. Os puedo asegurar que en los años 80, y me atrevería a decir que principios de los 90 tampoco no estaba nada extendido, no estaba ni la mitad extendido de lo que está ahora la celebración. Es decir, que hoy en día ver las celebraciones del Día de Difuntos en México a lo mejor no nos llama tanto. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que una trama como la de Macario no está ambientada en el siglo XXI ni en el siglo XX, hay que retroceder por lo menos 200 años atrás. Entonces, tiene muchísimo valor sociológico también la película, porque en resumen, y a diferencia de lo que se podría producir aquí en España, en México se tenía lugar una auténtica fiesta de la muerte, podríamos decir. O sea, una exaltación de símbolos que en otro contexto diferente podrían parecer macabros y que, sin embargo, en estas celebraciones adquieren una condición de gran fiesta, de una gran fiesta muy colorida, además. Están, por ejemplo, las ofrendas de muertos, esas calaveras de azúcar con nombres de difuntos y que comen los familiares. O el pan de muertos, que es pan con forma de hueso.
Es verdad que aquí en España a lo mejor todos estos tintes gastronómicos no nos suenan tan extraños porque, como habréis anticipado muchos, tenemos los huesos de santo, que son un dulce muy tradicional en esas fechas. Por otro lado, nada más empezar Macario, se nos ilustra esta festividad con varias imágenes. Una de ellas es una procesión muy similar a las que podríamos ver en nuestra Semana Santa, por ejemplo, pero con una gran diferencia. No vemos a un Cristo en procesión, sino a un esqueleto. Son, para entendernos, días de culto a los muertos y con toda la simbología que ello acarrea. En el prólogo nos lo aclaran, además. O sea, son celebraciones que unen, por un lado, el cristianismo y, por otro, tradiciones mexicanas muy arraigadas con miles de años de antigüedad. Todo eso ya nos crea una atmósfera diferente. Por un lado, estás viendo una tradición milenaria y única, muy singular, y que además se va a ajustar perfectamente a la historia que vamos a contemplar a continuación. Todo ello, por cierto, y es a donde iba con esta perorata, va a dotar a Macario de un tono de cierto realismo mágico, en el cual lo extraordinario, lo mágico, va a convivir en el mismo plano que lo terrenal y mundano, sin que los personajes se hagan demasiadas preguntas, como una parte más del paisaje. La historia, muy a grandes rasgos, y creo que sin spoilers. Además, creo que es una película que puede sorprender, y de hecho sorprende. La cinta, como ya se ha avanzado, está ambientada en el siglo XVIII, en una época en la que el país era virreinato y formaba parte del Imperio Español. El protagonista casi absoluto es Macario, encarnado por Ignacio López Tarso, otro de los rostros más significados de la etapa de oro mexicana. Macario es un leñador, casado, con 5 hijos y que raya, bueno, iba a decir que raya en la pobreza, no, o sea, es directamente muy pobre. Pero también Macario es un hombre que está harto, o sea, está cansado de su vida, de tener que partirse literalmente el espinazo para alimentar a esas 5 bocas. Está a punto de tirar la toalla. Por una vez él quiere algo para él, o sea, algo que sea suyo. Llamadlo egoísmo, si queréis, pero tiene ese sentimiento como de rabia acumulada. Tan derrotado le ve su mujer que ésta roba un guajolote, que es lo que nosotros conocemos por pavo, y se lo da solo a él, a Macario, a escondidas, para que deje de pasar hambre por sus hijos. Cuando va a dar cuenta Macario de ese pavo, se le aparecen 3 figuras en el bosque que le piden que comparta esa comida con ellos. Primero un bandolero, después un hombre viejo y, en tercer lugar, un hambriento. No comparte el pavo con ninguno, salvo con el tercero. Y como recompensa, este tercer personaje le ofrece un don, podríamos decir. Crea un manantial de agua, manantial y la doncella, ahí lo dejo, y se la ofrece. No es agua normal, lo que le ofrece este personaje es agua milagrosa. Con esa agua Macario podrá salvar la vida de todo aquel que esté a punto de morir. Con darle una gota bastará. Ahora bien, Macario tiene que cumplir una regla. Si en el momento del tránsito a la muerte, este personaje, el hambriento, se aparece a los pies de la cama del enfermo, a los pies de la cama, Macario podrá y deberá ofrecerle ese agua para salvarle. Si por el contrario, Macario ve que el hambriento, este personaje, aparece en la cabecera de la cama, no deberá darle de beber ese agua, porque significará que nadie ni nada puede salvar a esa persona. Su destino ya estaría escrito. Esto ya nos da una idea del fondo de la película. Si bien al principio creemos que podemos ver algo similar, por citar un ejemplo de una película mexicana, y en este caso de Buñuel, Los Olvidados de Buñuel, es decir, una obra que vaya a reflejar las paupérrimas condiciones de vida de ciertos sectores de la población mexicana, enseguida vemos que Macario va a tirar más por la fábula moral,
Nos va a poner a los espectadores frente al espejo y nos va a hacer constantemente plantearnos si el protagonista está obrando correctamente. Una fábula moral que, es cierto, utiliza la religión como vehículo para plantearnos preguntas trascendentes. Creo que, viéndola en perspectiva, la historia de Macario podría haber supuesto, y uso el condicional con letras muy marcadas porque el final de la película lo cambia todo, podría haber supuesto la vida de un santo. Nos lo retratan casi desde el principio como un santo Job y en algunos momentos incluso como un mártir. Le vemos al principio siempre con la espalda encorvada, cargando con esos pesados leños para llevarlos a un asador. O sea, eso ya te da una estampa casi similar a la de Cristo cargando con la cruz. Después nos presentan a Macario como alguien que ha tirado la toalla en la vida, alguien que en realidad ya no encuentra motivos para ser feliz y todavía menos para seguir viviendo. Y de repente se le abre un camino incluso que podríamos decir de santidad, ¿no? Se le aparecen, bien utilizado el verbo, porque lo que va a experimentar Macario son prácticamente apariciones, estos tres personajes. Un bandolero que le ofrece oro a cambio de un poco de ese pavo y que enseguida vamos a interpretar como el mismísimo diablo. Un hombre viejo y sereno, un peregrino que transmite una paz constante, en el que podemos ver la figura de Dios y con el cual Macario tampoco va a compartir su comida, aunque está a punto de hacerlo. Y este tercer personaje que os decía antes del hambriento, que se acaba materializando él en todos esos lechos de muerte y que solo puede ser entendido como, valga la redundancia, la propia muerte con mayúsculas. Esas frases, ¿no?, que le dice nada más conocerle de hace miles de años que no como, pues resultan muy significativas. En resumen con esto, es como si del Nuevo Testamento se tratase. Este Macario tiene su particular peregrinaje por el desierto, donde le van a saltar una serie de tentaciones y donde va a ser sometido a una serie de pruebas, principalmente una gran prueba. No con vistas quizá tanto a probar su fe, por eso no veo entroncada la película con el cine religioso que se podría hacer en la época. Yo diría más bien que con vistas a probar su egoísmo, su capacidad de entrega a los demás y su solidaridad. ¿Y cómo lo hacen eso? Diréis, pues dándole un poder. O sea, ese agua que debe suministrar para salvar vidas, pero no para utilizarla en beneficio propio. Le otorgan la capacidad de conceder milagros, en definitiva, como si fuera un santo más. O sea, ya sabéis la frase de Spider-Man, aquella de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. De lo contrario, el hecho de desviarse del camino, y eso lo veremos, no le va a suponer a Macario no solamente un beneficio, sino que directamente va a constituir para él un martirio. Otro detalle, aparte de toda esta interpretación bíblica y que me gusta mucho también de la película, sobrevuela en toda la cinta ese axioma de la muerte nos iguala a todos. Ricos o pobres, todos tenemos que pasar por ese trance. Esto es una obviedad, pero es verdad que incluso en ese Día de Muertos, en esa exaltación de la muerte en México, ni siquiera ahí todos lo pueden celebrar por igual. Esto es algo también que se podía ver y que podemos ver en ciertas zonas de nuestro país, ¿no? Con festividades, no solamente el Día de Difuntos, sino la Navidad, etc. La familia del protagonista no puede permitirse esos altares tan suntuosos dedicados a sus difuntos que sí pueden afrontar otras familias más pudientes. No es Macario, efectivamente, Los Olvidados de Buñuel, ni tampoco lo pretende, pero sí que tiene todo el rato ese pozo social. De hecho, hay un plano estupendo y consiste en un travelling en el que vemos a Macario con su familia tras la verja de una iglesia,
perseguir primero con la mirada las bandejas de comida muy abundante que pasan en plena calle delante de él y después persiguiéndolas literalmente. Tan inaccesible, es para él ese banquete que, entre medias, hay una verja de hierro. Prácticamente crean una jaula para él separado de la comida. En ese sentido, otro instante que me ha encantado es cuando la mujer ha robado el pavo, trata de mantenerlo oculto a los ojos de sus hijos, pero no solo de ellos. O sea, levanta la vista y ve un buitre en el cielo. La baja y ve a un perro con muchísima cara de hambre. O sea, la película te inspira también esa reflexión sobre lo caótico y cruel que es el ciclo de la naturaleza. O sea, esa cadena alimenticia basada en el cazar, o en el ser cazado, o en el comer, o el ser comido. Por cierto, un gesto verdaderamente de amor, muy romántico, muy conmovedor, el hecho de que la mujer de Macario robe ese pavo y lo esconda directamente de sus hijos. O sea, solamente quiere que sea su marido, un marido al que ve hundido, el que disfrute de esa comida. Voy a pasar a partir de ahora directamente a spoilers como catedrales de grandes, ya que estamos hablando de una cinta con trasfondo religioso, porque además tiene muchísimos detalles interesantes. Como ya he comentado, en la película todo gira en torno a la muerte, en un sentido metafísico, de creencia, de trance, de paso a otra existencia, pero también en un sentido físico, con todos esos huesos y calaveras que vemos a lo largo de la película y que os he referenciado antes. Nos dan de algún modo pistas de lo que está por venir. Una de sus hijas, casi al principio, le ofrece a Macario una calavera que lleva su nombre. Las calaveras con el nombre de difuntos, como ya os he dicho, es una de las tradiciones de esos días de fiesta en México. Previamente, además, está todo ese discurso que le hace el fabricante de velas sobre la muerte y que le afecta especialmente a Macario. Ya eso nos está diciendo algo que se materializará posteriormente y que veremos al final ya de todo este análisis. Otro detalle, la salida de la pobreza de la familia de Macario, porque gracias a esa agua milagrosa, Macario triunfa y a lo grande, o sea, comienza a cobrar por sus servicios de curandero. Son recursos muy de cine clásico, pero que siempre son muy ilustrativos. O sea, el contraste que vemos entre las cenas del principio, con toda la familia de Macario vestida con harapos, con los niños abalanzándose como lobos sobre unos pocos platos y más bien escasos de comida, y las cenas que vamos a ver después, con toda la familia impoluta, sin tacha, vestida de blanco, muy importante también el color blanco en esta película, y por supuesto un montón de platos repletos. Gabaldón, pese a todo, otorga a la película divertidos detalles de humor negro, que no solamente creo que son necesarios, sino que también son inevitables, y que le otorga a la película esa atmósfera también algo irreal que tiene, ¿no? Por ejemplo, cuando le piden a Macario que cure a un hombre muy mayor, que está muy cascado, prácticamente tiene pie y 3/4 en la tumba, y para sorpresa de Macario, la muerte se coloca a los pies de la cama. Por tanto, este sí que vale, es decir, basta con que Macario le dé un sorbo de agua para que el pobre viejo pues pueda vivir. Y Macario, en este caso el Ignacio López Tarso, el actor Ignacio López Tarso, pone esa expresión como diciendo, pero hombre, por Dios, o sea, esté tan bien, pero no has visto cómo está, de verdad hay que malgastar el agua en este pobre hombre. Otra nota de humor que me ha gustado del film es lo referente a la consulta del médico y que además supone también esa tirantez entre fe y razón que respira la película. No, ese hombre al cual Macario prácticamente va a dejar en la ruina, o sea, le está dejando sin clientela porque está salvando a casi todo el pueblo, es decir, los enfermos ya no quieren ir a ver al médico, los enfermos quieren ver a este santo, a este milagrero
que se llama Macario y que le basta estar un ratito encerrado en una habitación con alguien para que pueda prolongarle la vida. Además, aquí hay un tipo de secuencia que me ha parecido bastante moderno. Es ese tipo de secuencia con música, en este caso una canción de fondo con música incidental, un corrido, ya que estamos en México, para ser precisos, en el que sin palabras y solo con imágenes vemos crecer en prosperidad a la familia de Macario. Esto le da también, si se escucha la letra con atención, le da cierto tono de ironía a esta subida a los altares del protagonista. Ya entrando en la fase final de la película, hace acto de presencia el Santo Oficio, la Inquisición. Hay que recordar que la Inquisición española fue abolida a principios del siglo XIX, por lo tanto, sí, podría estar operativa en esa época. Sin olvidar, por otro lado, el estatus que tenía México con respecto al Imperio Español. Todo esto provoca la persecución de Macario por hereje, por brujo, ya que consideran que sus actos pueden estar inspirados por el mismísimo diablo. Esto entronca con lo que os comentaba antes del camino a la santidad de Macario. Como muchos hombres y mujeres santos, en algún momento también podrían verse sometidos por un tribunal que juzgara sus presuntas herejías, ¿no? Aquí, de hecho, le vemos encadenado, reforzando esa misma imagen de mártir. Muy impresionante, por cierto, casi en la línea del proceso de Wells, que, si no recuerdo mal, creo que es de un par de años después, ese instante en el que Macario comparece ante el tribunal y vemos todos esos monjes encapuchados bajo altísimos techos y cómo todo ese ambiente grandioso acaba empequeñeciendo aún más al pobre protagonista. Todo el tramo final de la película es emoción pura. Primero la prueba a la que someten a Macario, con esos enfermos en la cárcel y en la que cuelan a un condenado a muerte para ver si Macario es capaz de salvarlo o no y si de verdad puede hacer el milagro de salvar o está siendo un impostor y un embustero. Y después, muy emocionante igualmente, toda esa parte final en la que Macario puede salvarse de una muerte segura, de la pena de cárcel o incluso de la pena de muerte en este caso, si a su vez prolonga la vida, salva la vida del hijo pequeño de un virrey. Por cierto, que aquí aparece uno de nuestros más solicitados actores en aquellos años, que es Eduardo Fajardo. Falleció en 2019, precisamente en México, y después de rodar infinidad de películas, entre ellas muchísimas coproducciones y spaghetti westerns. Pero vamos al tema. El patetismo del personaje aquí es, en fin, cae casi en lo conmovedor. La muerte, que no lo he dicho, muy bien encarnada por Enrique Lucero, de forma muy efectiva, le dice que no hay ninguna esperanza de salvar a ese niño. Ese niño va a morir por la sencilla razón de que así tiene que ocurrir, así es la vida. O sea, es triste, podría caer un poco en lo cómico, pero la verdad es que casi al final, si te introduces dentro de la película, si te has dejado llevar por la fuerza de la historia, al final no encuentras ningún tipo de comicidad en ello, aunque pueda empujar a que te dé cierta risa. Al contrario, yo creo que aquí te produce una ternura y una identificación con el personaje realmente triste. Cuando Macario empieza a mover la cama del pequeño, intentando que la muerte no aparezca en la cabecera, es decir, lo cual indicaría que ese niño tiene que morir, sino a los pies, ¿no? Es decir, si la muerte está en la cabecera, Macario lo que hace es moverla para que de tal forma la muerte esté en los pies, ¿no? Por más que lo haga, todos sus esfuerzos van a ser completamente inútiles, la muerte siempre va a aparecer en la cabecera de la cama. Maravilloso el momento final también en la cueva, roza lo sobrecogedor, además en ese ambiente casi tan primitivo habría que decir, ¿no? En el que la muerte explica a Macario que esa multitud de velas que nosotros estamos viendo y que dan luz a la cueva,
vendrían a ser nuestras vidas. Y solamente el viento, en forma de guerra, en forma de hambruna, en forma de plaga, de enfermedad, o simplemente porque sí, las acaba apagando a todas. Algunas velas duran más, son de cera más resistente, podríamos decir, y otras duran menos. Aquí también se puede ver cierto guiño a lo que os comentaba antes de las condiciones de vida de unos en comparación con la de otros. En todo caso, todas esas velas, todas esas almas tienen ya su destino escrito de antemano. Entre ellos el destino del propio Macario, porque al final, no sé si es tanto un castigo, pero la muerte le echa en cara haber comerciado con el don que le dio, con la administración de ese agua milagrosa. Ese agua, obviamente, significaba y significa casi siempre, y es un símbolo de vida, y Macario acabó enriqueciéndose gracias a prolongar la vida a los demás. Acabó, como dijo la muerte, comerciando con lo más precioso que tenemos. Queda el epílogo para intentar explicar todo el sentido de la cinta. Macario es hallado en el bosque donde su mujer le dio el pavo, con medio pavo ya devorado, por cierto, y el otro no. Hay un momento de duda, pero luego no queda ninguna. Macario ha fallecido, ya no está entre nosotros. Dicho esto, significaría que todo lo que hemos visto en la hora y media anterior, bien podría haber sido un sueño de Macario antes de morir, el típico todo era un sueño de las películas. Os recuerdo además las pistas que os decía al principio. O, por otro lado, y yo me quedo casi con esa segunda interpretación, todo lo que hemos visto puede haber sido un tránsito de la vida a la muerte, una suerte de última lección antes de dejar este mundo. Personalmente, creo que la lección que por otro lado recibimos nosotros, los espectadores, cuando vemos Macario, es que este hombre no era un santo, ni muchísimo menos era un demonio, simplemente creo que era alguien como vosotros o como yo, tremendamente humano, con sus grandezas y sus flaquezas. Y esto ha sido todo. Espero que a Eduardo le haya gustado esta videocrítica, espero que os haya gustado a todos. Si os gustan las videocríticas que hacemos en el canal, por favor no dudéis en suscribiros justo en el botoncito que hay debajo de esta pantalla. Nos vemos aquí en el canal con todas las videocríticas que queráis y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.